1984, por George Orwell, parte 54. ¿Te das cuenta de que aunque él sobreviviera, sería una persona diferente? Podríamos vernos obligados a darle una nueva identidad. Le cambiaríamos la cara, los movimientos, la forma del cuerpo, de las manos, el color del pelo, hasta la voz. ¿Y tú también podrías convertirte en una persona distinta? Nuestros cirujanos transforman a las personas de manera que es imposible reconocerlas. A veces es necesario. En ciertos casos amputamos algún miembro. Winston no pudo evitar otra mirada de soslayo a la cara mongólica de Martín. No se le notaban cicatrices. Julia estaba algo más pálida y le resaltaban las pecas, pero miró a O'Brien con valentía. Murmuró algo que parecía conformidad. Bueno, entonces ya está todo arreglado, dijo O'Brien. Sobre la mesa había una caja de plata con cigarrillos. Con aire distraído, O'Brien le fue acercando a los otros. Tomó él un cigarrillo, se levantó y empezó a pasear por la habitación, como si de este modo pudiera pensar mejor. Eran cigarrillos muy buenos. No se les caía el tabaco y el papel era sedoso. O'Brien volvió a mirar su reloj de pulsera. Vuelve a tu servicio, Martín, dijo. Volveré a poner en marcha la telepantalla dentro de un cuarto de hora. Fíjate bien en las caras de estos camaradas antes de salir. Es posible que los vuelvas a ver. Yo quizás no. Exactamente como habían hecho al entrar, los ojos oscuros del hombrecillo recorrieron rápidos los rostros de Julia y Winston. No había en su actitud la menor afabilidad. Estaba registrado unas facciones grabándoselas, pero no sentía el menor interés por ellos o parecía no sentirlo. Se le ocurrió a Winston que quizás un rostro transformado no fuera capaz de variar de expresión, sin hablar ni una palabra ni hacer el menor gesto de despedida. Salió Martín, cerrando silenciosamente la puerta tras él. O'Brien seguía paseando por la estancia con una mano en el bolsillo de su mono negro y en la otra el cigarrillo. Ya comprenderéis, dijo, que tendréis que luchar a oscuras. Siempre a oscuras. Recibiréis órdenes y las obedeceréis sin saber por qué. Más adelante os mandaré un libro que os aclarará la verdadera naturaleza de la sociedad en que vivimos y la estrategia que hemos de emplear para destruirla. Cuando hayáis leído el libro, seréis plenamente miembros de la hermandad. Pero entre los fines generales por los que luchamos y las tareas inmediatas de cada momento, habrá un vacío para vosotros sobre el que nada sabréis. Os digo que la hermandad existe, pero no puedo deciros si la constituye un centenar de miembros o 10 millones. Por vosotros mismos no llegaréis a saber nunca si hay una docena de afiliados. Tendréis solo 3 o 4 personas en contacto con vosotros que se renovarán de vez en cuando a medida que vayan desapareciendo. Como yo he sido el primero en entrar en contacto con vosotros, seguiremos manteniendo la comunicación. Cuando recibáis órdenes, procederán de mí. Si creemos necesario, comunicarás algo. Lo haremos por medio de Martín. Cuando finalmente os cojan, confesaréis esto es inevitable. Pero tendréis muy poco que confesar, aparte de vuestra propia actuación. No podéis traicionar más que a unas cuantas personas.
sin importancia. Quizá ni siquiera o sea posible adelantarme. Pero entonces quizá yo haya muerto o seré ya una persona diferente con una cara distinta. Siguió paseando sobre la suave alfombra. A pesar de su corpulencia, tenía una notable gracia en los movimientos. Gracia que aparecía incluso en el gesto de meterse la mano en el bolsillo o de manejar el cigarrillo. Más que de fuerza, daba una impresión de confianza y de comprensión irónica. Aunque hablara en serio, nada tenía de la rigidez del fanático. Cuando hablaba de asesinatos, suicidio, enfermedades venéreas, miembros amputados o caras cambiadas, lo hacía en tono de broma. Esto es inevitable, parecía decir su voz. Esto es lo que hemos de hacer, querramos o no. Pero ya no tendremos que hacerlo cuando la vida vuelva a ser digna de ser vivida. Una oleada de admiración, casi de adoración, iba de Winston a O'Brien. Casi había olvidado la sombría figura de Goldstein. Contemplando las vigorosas espaldas de O'Brien y su rostro enérgicamente tallado, tan feo y a la vez tan civilizado, era imposible creer en la derrota, en que él fuera vencido. No se concebía una estratagema, un peligro a que él no pudiera hacer frente. Hasta Julia parecía impresionada. Había dejado quemarse solo su cigarrillo y escuchaba con intensa atención. O'Brien prosiguió. Habréis oído rumores sobre la existencia de la hermandad. Supongo que la habréis imaginado a vuestra manera. Seguramente creeréis que se trata de un mundo subterráneo de conspiradores que se reúnen en sótanos, que escriben mensajes sobre los muros y se reconocen unos a otros por señales secretas, palabras misteriosas o movimientos especiales de las manos. Nada de eso. Los miembros de la hermandad no tienen modo alguno de reconocerse entre ellos, y es imposible que ninguno de los miembros llegue a individualizar, sino a muy contados de sus afiliados. El propio Goldstein, si cayera en manos de la policía del pensamiento, no podría dar una lista completa de los afiliados, ni información alguna que le sirviera para hacer el servicio. En realidad, no hay lista. La hermandad no puede ser barrida porque no es una organización en el sentido corriente de la palabra. Nada mantiene su cohesión a no ser la idea de que es indestructible. No tendréis nada en que apoyaros aparte de esa idea. No encontraréis camaradería ni estímulo. Cuando finalmente seáis detenidos por la policía, nadie os ayudará. Nunca ayudamos a nuestros afiliados. Todo lo más, cuando es absolutamente necesario que alguien calle, introducimos clandestinamente una hoja de afeitar en la celda del compañero detenido. Es la única ayuda que a veces prestamos. Debéis acostumbraros a la idea de vivir sin esperanza. Trabajaréis algún tiempo, os detendrán, confesaréis y luego os matarán. Esos serán los únicos resultados que podréis ver. No hay posibilidad de que se produzca ningún cambio perceptible durante vuestras vidas. Nosotros somos los muertos. Nuestra única vida verdadera está en el futuro. Tomaremos parte en él como puñados de polvo y astillas de hueso. Pero no se sabe si este futuro está más o menos lejos. Quizá tarde 1000 años. Por ahora, lo único posible es ir